Nuestro invitado de hoy estudió literatura y llegó a trabajar para la editorial Planeta en su país. Abandonó ese trabajo porque no le permitieron publicar un libro sobre las conexiones políticas y económicas del clan Char en Barranquilla. Algún tiempo después, Gustavo Petro le nombró ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. A vueltas con Juan David Correa. Juan David Correa, bienvenido a Canal Red. Muchas gracias por atendernos. Hola Pablo, buenas tardes en España y buenos días en Colombia. A mí me gusta siempre empezar estas conversaciones preguntando por la infancia. Yo sé que eres hijo de una abogada, de Consuelo Ulloa, de un intelectual de izquierdas, Hernán Darío Correa, que de alguna manera eran hijos de lo que representó en términos políticos en aquella época la Revolución Cubana, la Revolución Sandinista, el mayo del 68. ¿Cómo era el ambiente cultural y político en el que creciste? Bueno, lo primero es agradecerte por la conversación a Canal Red, que es un medio que en particular admiro, que creo que está haciendo un trabajo encomiable porque se escuchen otro tipo de voces en el mundo de hoy. No es una infancia muy distinta quizás a la de muchos niños latinoamericanos de clase media. Yo cuando me preguntan por mi posición o por donde me sitúo, lo que digo es que en el fondo soy hijo de esa generación que quiso crear una situación, un lugar en donde pudiéramos estar mejor. Yo no creo que, como extrañamente se ha querido difundir, hayan fracasado, todo lo contrario, abrieron la posibilidad a que los movimientos sociales, las luchas feministas, los intelectuales pudieran empezar a ocupar lugares en nuestra sociedad, a pesar de que pusieron también una cuota muy grande de dolor, de tristeza, de violencia que les tocó vivir. Mi padre, por supuesto, un intelectual vinculado a la izquierda, un socialista independiente, tuvo acá un grupo que se llamó las Ligas Socialistas durante mucho tiempo, y cuando llegó la violencia de los 80, buena parte de las personas de izquierda que no se comprometieron o no se fueron a luchas distintas como la lucha armada o como una lucha mucho más política en el sentido de partido, tomaron caminos distintos. Mi padre se dedicó a trabajar con comunidades indígenas, es sociólogo y antropólogo, y empezó a trabajar con movimientos sociales, que ha sido su convicción toda su vida. Así que mi infancia ocurre entre dos casas, entre dos hogares. Me separaron cuando yo era muy niño, y viví entonces entre ese mundo de los movimientos sociales y un mundo un poco más burocrático, que es el mundo de mi madre, que es también una mujer muy lectora, muy comprometida, pero quería quizás una vida menos tumultuosa que la que tuvo mi padre como aventura durante toda su vida y la que tiene aún hoy. Hay una obra tuya que me interesa... hablando de mis padres, no de mi infancia, pero bueno. Vale. El psicoanálisis es así. Lo importante son las respuestas mucho más que las preguntas. Hay una obra tuya que me interesa particularmente en el contexto actual en España, que escribiste en 2010, El barro y el silencio, en la que digamos que haces una crónica sobre la avalancha de barro que después de una erupción volcánica habría sepultado el pueblo de tus abuelos, Armero. Y ahí hablas de la convergencia de fuerzas naturales y de políticas negligentes para explicar la tragedia. Claro, esto inevitablemente me hace pensar en lo que ha ocurrido en Valencia, que ha sido algo que se ha seguido en Colombia. El propio presidente Petro puso algún trino señalando pues, las movilizaciones que había contra la gestión negligente. Te quería preguntar, ¿qué aportes puede hacer la narración a la superación de una tragedia? ¿Cuál es el papel de los que escriben para, digamos, ayudar a enmarcar y afrontar las tragedias que en este caso mezclan cambio climático y negligencias políticas? Lo primero, Pablo, es cuando vi la imagen de la Dana, que la vi muy rápido. Estaba yo en la COP de Cali y vi lo que estaba ocurriendo a las 2 horas. Pensé, por supuesto, en Armero. Armero era un pueblo de unas 30.000 personas en un departamento colombiano que se llama Tolima. Era una ciudad próspera,
porque había molinos de arroz, de algodón, había muchos migrantes y mi abuelo migró allí en los años 40 y vivió allí durante los 40 años hasta 1985, cuando la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que había sido anunciada por geólogos y por científicos durante todo ese año, se produjo la erupción, un lahar que bajó por el río en una represa, cogió una suerte de ola, una lengua que consumió el pueblo entero. Ese fenómeno durante mucho tiempo, y en Colombia lo que sucede aún hoy en el Chocó o lo que sucede en Valencia, seguimos insistiendo en que lo debemos llamar tragedias naturales. Lo primero que quise hacer con ese libro es discutir esa idea. No hay ninguna tragedia natural. La naturaleza no es un agente que produzca la tragedia sobre nosotros. Es nuestra acción, nuestra inconsciencia, nuestra incredulidad hoy la que produce que nosotros mismos, y la injusticia, por supuesto, social, epistémica y cultural, la que produce que nos situemos en lugares o que no atendamos ciertos lugares que terminan siendo vulnerables a la crisis y al colapso climático que estamos viviendo. Entonces, ese libro lo que trató de documentar es que durante 5 siglos, incluido un cronista de Indias que se llamó Fray Pedro Simón, documentó cómo en ese lugar había habido varias erupciones que habían pasado por este emplazamiento, y aún en el año 85, cuando científicos de Italia, de Suiza y colombianos intentaron alertar lo que se podía producir allí, ni el Estado, ni el gobierno, ni las autoridades locales quisieron atender el llamado de lo que se preveía podía ser, y evidentemente la gente terminó, como lo vimos dramáticamente en Valencia, en esa fila de coches, en esa callecita pequeña, esperando a que el agua estuviera y taponara dramáticamente sus vidas. Ahí se murieron mis 2 abuelos esa noche, y lo que intenté documentar fue entonces el relato no solamente de quienes fallecieron allí, sino de quienes advirtieron, de quienes sobrevivimos. En mi caso, mi madre nació allí, y obviamente la reflexión que queda después de todo esto es que cuando una persona se queda sin lugar, que es el caso de mi madre, la vida ya no es lo mismo. Quizás es lo que viven y lo que experimentan hoy miles de inmigrantes del mundo, miles de personas, estos ricos, que vamos a empezar a ver de una manera mucho más dramática en el mundo que viene por delante. Estudiaste literatura, fuiste periodista cultural, fuiste también gestor cultural y trabajaste en Planeta, que es, digamos, un poder cultural enormemente importante en España, y te quería preguntar por 2 elementos. Primero, por tu experiencia llevando a Planeta libros de figuras de izquierdas, como el propio Gustavo Petro, como Pizarro, en una editorial que solía privilegiar otro tipo de perfiles, y luego quería preguntarte lo que te pasó con una investigación que estaba prevista publicarse en Colombia, en Planeta, del clan Char de Barranquilla. Háblame de esta experiencia de tu trabajo en Planeta. Es una experiencia que no comienza precisamente cuando llego a trabajar allí. El libro del que estamos hablando se publicó por primera vez en Planeta en el año 2010. Lo publicó Seix Barral, porque tenía allí una amiga editora. Y fue un libro que sacaron muy rápido del mercado debido a una de estas decisiones corporativas que se suelen tomar con los libros, y es sacarlos de circulación de manera dramática, como si fueran prescindibles, y yo allí pues quedé con un dolor muy grande. No era ajeno yo, y tengo que decirlo todo, a la historia que ocupaba el Grupo Planeta en Colombia y a la historia reciente que había ocupado, por supuesto, en la primera década de este siglo, cuando pues intentó mediante operaciones acceder al tercer canal de televisión que estaba tratando de adjudicar el presidente Álvaro Uribe, y pues una línea ideológica que tuvo con el uribismo muy fuerte y muy grande durante esa década. Entonces, lo primero es que se entienda que cuando yo llego a Planeta yo sabía todo esto, y yo sabía que era Planeta, no voy a fungir de inocente que llegué a un lugar, pero me interesaba algo, y es lo que planteé al llegar a esta editorial como director editorial, y es plantear un debate, que es lo que suelo
tratar de hacer cuando llego a los lugares, y era si la editorial tenía un programa ideológico en Colombia o podíamos albergar voces de distintas orillas del poder, habida cuenta de que Colombia, después del proceso de paz, poco a poco iba alcanzando lugares de poder para ciertos líderes de izquierda. Como se me dijo que no, me empeñé en demostrar que la gente de izquierda, los líderes de izquierda, los intelectuales, los historiadores, podían empezar a publicar libros en diversos sellos de la editorial. No solo publiqué libros políticos, publiqué libros sobre racialización, historias afro, libros sobre indígenas, sobre historia de Colombia, porque me interesaba nutrir un catálogo y hacer un catálogo intelectual, que así es como veía mi tarea como editor. Evidentemente yo sabía que eso también iba a tener un límite, no sabía cuál era. Cuando el primer año que llegué, que fue en 2018, estábamos en plenas elecciones, todos los candidatos tenían libros y yo lo primero que dije es: ¿por qué no hay un libro de Gustavo Petro? ¿Por qué no han pensado en ello? Todos se quedaron callados y yo dije: yo lo puedo buscar, ¿ustedes estarían de acuerdo en comercializarlo, en hacerlo? Por supuesto, me dijeron. Desde ese momento me empeñé en tratar de acceder al presidente, a quien no conocía, conocía por muchas personas, pero no personalmente. Y en 2020, después de muchos intentos, encontré a Holman Morris, a quien le dije: llévele un mensaje al entonces senador, dígale al senador que hay que disputar lugares del poder en el poder mismo, porque si no vamos a quedarnos por fuera de la discusión pública, y un libro del presidente tiene que estar en los centros comerciales, en las vitrinas de las grandes librerías, porque yo ya veía el ascenso, si se quiere, político y el fenómeno Gustavo Petro. Él aceptó y fue realmente un fenómeno editorial, fue incontestable. Ustedes saben, o tú sabes, que en una editorial mandan las cifras, y en este caso la cifra fue fantástica, maravillosa. Se vendieron más de 50.000 ejemplares, lo que en Colombia es superlativo, no así en España, pero aquí es superlativo. Ocupó lugares preeminentes en vitrinas, la gente popular acudió a firmas con su libro, el libro todavía en las manifestaciones está ahí. Yo sé lo que hacen los libros permanecen a lo largo de la historia y por eso son importantes. Así que eso fue lo que empecé a hacer hasta el año 2022, justo cuando llegó el gobierno Petro. Habíamos trabajado durante 2 años una investigación periodística sobre el clan Char, la familia Char que gobierna en el Caribe colombiano. El Caribe colombiano evidentemente ha tenido diversos intereses de empresas españolas que han llegado allí, Aguas de Cataluña, negocios, digamos, entre corporaciones españolas y el Caribe. Y esta investigación que hacía una colega que se llama Laura Ardila, pues de alguna manera desvelaba esos nexos, la corrupción, la política, el clientelismo y también lo mafia colombiano. Como ese libro lo habíamos presentado en toda ley, como había sido aceptado en todas las instancias, comités editoriales, presentaciones de novedades, yo no comprendí, porque cuando lo fuimos a presentar en el comité ya de circulación, es decir, donde se deciden las tiradas, hubo una suerte de pánico entre algunos de las directivas y esto se volvió un secreto al que yo dejé de acceder. Lo que yo dije después de ese comité, y al salir, digamos, del primer comité, yo ya no era el director editorial, era el director literario, es decir, respondía por todos los libros que se estaban editando. Fue: si el libro no lo publican, este es el principio de mi fin, porque yo no tengo cómo justificar ni andar por la calle si se censura un libro que estaba contratado, firmado, con portada, el texto corregido, estaba listo para la imprenta. Como finalmente después de 1 mes y medio no pude persuadir a nadie de que no tomaran esa decisión, de que teníamos que defender la libertad de expresión, de que era importante para un país que una editorial diera ese mensaje, y se me dijo que no comprendía lo que estaba en juego, y como no me lo explicaron tampoco, tomé la decisión de renunciar a Planeta. Y bueno, se armó un pequeño revuelo mediático en Colombia, pero yo pues salí muy tranquilo, porque siento que así como entré sabiendo a dónde entraba, salí también sabiendo de dónde me estaba yendo y por qué me estaba yendo, que creo que es la actitud que he tenido en mi vida. He trabajado
para corporaciones como Semana, antes de que fuera de los Gilinski, pero en todo caso trabajé, hice mi vida periodística allí. Es decir, yo he trabajado en empresas corporativas, pero siempre he tenido la conciencia de saber y de ser explícito a mis jefes que tengo unos límites muy claros y que si tengo que transgredir esos límites, pues no voy a continuar. Así que presenté mi renuncia pública y un mes después el presidente me llamó para asumir el Ministerio de Cultura. Asumes el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Querría, antes de entrar ya con preguntas de la situación política en Colombia, querría pedirte que explicaras un concepto, y es el concepto de descolonización cultural, que es una de las líneas de trabajo de tu ministerio. Sí, me interesa mucho la discusión, quizás no en los términos académicos norteamericanos, en donde los estudios culturales plantean problematizar todo desde discusiones académicas y teóricas, sino en términos culturales precisamente y sociales. Creo que el término de descolonización es radicalmente distinto si lo situamos en América Latina, en particular en Colombia. Tenemos una historia colonial, no necesariamente la historia colonial se puede ver en términos absolutos, pero evidentemente esa historia colonial nos ha influido hasta la actualidad y yo diría que tenemos una herida colonial que tenemos que ver, discutir y comprender como sociedad para, si se quiere, llegar a unos, no consensos, pero sí a unos nuevos pactos sociales que nos permitan atravesar una violencia que ya lleva demasiado tiempo, lleva mucho tiempo entre nosotros. Es en ese sentido que yo creo que la propuesta del ministerio, o mi propuesta en todo caso de descolonización, es primero descolonizar nuestras mentes, sentirnos parte del mundo, hacer parte de una discusión global de una manera horizontal, dejar de sentir que las clases populares en Colombia tienen que vivir en la oscuridad, en la subalternización, que solo unos sujetos sociales pueden brillar en el mundo representándonos como colombianos y que también tenemos las capacidades para hacer un país mucho más complejo y mucho más interesante que aquello a lo que nos ha querido conducir cierta estigmatización que también es colonial. La guerra contra las drogas es un momento también colonial, no solo estoy hablando de la colonia en términos de hace 5 siglos, hemos sido coloniales en muchos sentidos, hemos sido también una colonia de Estados Unidos durante un siglo y no hemos querido asumir eso, hemos sido hoy una colonia del capitalismo global también en muchos sentidos. Entonces es ahí donde yo creo que hay que mostrarle la discusión a la gente. Sentir la idea de descolonizarse a sí mismo es una idea que yo defiendo. No es lo mismo tener la discusión en términos absolutos, en términos académicos, en términos históricos, sino en términos humanos. Y yo creo que el presidente Petro quizás ha representado eso para muchos de nosotros, la capacidad de dejar de sentir vergüenza de nosotros mismos, de sentir que no nos merecemos hacer parte de una conversación global, que no podemos ser vanguardia en nada, que solo otros pueden serlo. Esa es un poco la actitud que yo tengo y eso pues ha abierto conversaciones, por supuesto, que quizás no le han agradado a todo el mundo, pero que si se tienen de una manera respetuosa, tranquila y con argumentos, creo que hay que tenerlas como la están teniendo otros países africanos con Europa, y así sucesivamente. Entonces esa es un poco la actitud, pero también, terminaría con eso, una descolonización de una idea de nación, que es una idea centralista, andina, blanca, heteronormativa, que considera que el centro y la ciudad letrada es desde donde se debe imaginar el país. Yo considero todo lo contrario y es la política que estamos tratando de hacer o que el presidente nos ha comendado hacer, es que la gente vuelva a tener poder en las decisiones de la construcción de esta nación, que sus culturas importen, que sus formas importen, que sus idiomas. Colombia es un país que tiene más de 75 idiomas, 115 pueblos indígenas, culturas afro, palenqueras, rom, negras, culturas populares, juveniles, que son distintas, que son diversas. No queremos, por supuesto, caer en una lógica hiperidentitaria, porque somos ciudadanos de este país, pero sí queremos reconocer esas sensibilidades que constituyen lo complejo que puede ser un país como Colombia.
En Canal Red, una de las claves de nuestro trabajo periodístico es informar sobre los medios de comunicación y considerar a los medios de comunicación actores políticos y actores ideológicos. Y siempre hemos tenido un interés por el papel de los medios en Colombia como elementos de desestabilización e incluso de dinámicas golpistas y de lawfare contra el presidente Petro. Voy a ponerte unos vídeos y querría que después los comentases. Vamos con el primero, compañeros. La narrativa de Petro, además de peligrosa, es mentirosa. Su nivel de inteligencia emocional es inversamente proporcional a los ataques de ira que sufre el mandatario de extrema izquierda por ver a muchísimos periodistas y colombianos que rechazan sus intentos dictatoriales castrochavistas y que cuestionan sus permanentes escándalos de corrupción. La financiación de su campaña con platas de narcos según su propio hijo, los escándalos de corrupción de su familia, los derroches de la primera dama y de Francia Márquez, la robadera de sus funcionarios y los escándalos de su círculo más cercano. Les hablo de Laura Sarabia, los negocios de su emprendedor hermano, la agresión a la que fue sometida Marelvis Mesa, su ex niñera, y por supuesto el suicidio del coronel Oscar Dávila en el oscuro episodio de las platas en efectivo en las maletas que tanto le gustan a los progre-petristas. En fin, algunos comentarios sobre esta bola de mierda condensada en poco más de un minuto. Quizás lo más interesante de esto es que al venir yo de la literatura, yo le decía a la gente, yo sé de qué se trata esto, porque finalmente sé cómo se construye una ficción. El problema es que aquí hay una ficción demasiado burda, que para quien sabe de ficciones se notan todas las costuras, la mezcla argumentativa, la falta incluso de sofisticación al construir, si se quiere, lo que llamaríamos en literatura la verosimilitud. No es verosímil, pero sí es efectivo. ¿Y qué es lo efectivo y qué es lo que importa ver en el discurso de esta persona, María Andrea Nieto, que habla? Que entiende o alguien le ha hecho entender que tiene que cada frase sembrar una palabra, una idea fija para que conduzca a un mismo resultado. El mismo resultado es: Petro es un radical de izquierda, corrupto, castrochavista, que nos está llevando a la ruina. Yo nunca había visto en Colombia un ataque sistemático a la persona de un presidente de manera tan violenta por parte de los medios de comunicación, y se los he dicho a todos los colegas con muchos tengo amistad, con muchos tengo trato, hacen parte de mi vida. Jamás lo había visto de esa manera tan decidida para negar entonces cualquier otro tipo de discusión que podamos producir, por ejemplo, cualquiera de sus ministros o ministras. En ese sentido, lo que ha hecho Semana es aprender muy bien el libreto de alguien como Bannon o como Beppe Grillo y sus ingenieros del caos en la Italia de los primeros 10 años, cuando ascendió pues esta figura y este cómico. Yo creo que hay una idea deliberada de sembrar, deliberadamente, insisto, estas formas y estas frases en la gente que consume estos contenidos, que preparó, por supuesto, la emergencia de su directora, de la directora de esta revista que es Semana, como candidata presidencial. Es decir, quien desconozca que durante estos 2 años lo que se preparó fue una candidatura presidencial estudiada, insisto, por los ingenieros del caos. En Semana trabaja uno de estos ingenieros del caos que viene de Argentina, como dice el sociólogo que no sé si has leído, que se llama Giuliano da Empoli. Dice: si quieren comprender lo que está ocurriendo con estas figuras populistas de extrema derecha, miren a Italia, porque ahí está la explicación de muchos de estos fenómenos. Yo lo he tratado de estudiar y me he ocupado de ver el fenómeno de Bannon y de entender lo que nos está ocurriendo. Y en Colombia lo que ha sucedido en los últimos 2 años es eso: un enemigo visible, personal, personalizable, con una cantidad de falacias que no corresponden, responsabilizándolo de asuntos absolutamente distintos y diversos, y evidentemente la preparación de una campaña presidencial por parte de una mujer que ha hecho periodismo durante 25 o 30 años en este país, y que pues
entendió que podía ocupar una candidatura a la presidencia. Veremos, yo no creo que haya que subestimar nada en este mundo que vivimos hoy. Vamos con un vídeo de Vicky Dávila, precisamente, que lo estabas comentando. Adelante, compañeros. Somos los periodistas los que hemos destapado la podredumbre del gobierno Petro. En el caso de Semana, la lista es larga. Revelamos los petrovideos y el país pudo conocer a conciencia antes de votar la suciedad de la campaña. También destapamos la confesión de Day Vázquez. También revelamos la confesión del propio Nicolás Petro. Y esa sí que me parece importante, porque culpó a su propio padre, el presidente Gustavo Petro, de supuestamente estar enterado de la financiación ilegal de su campaña. Salpicó a su círculo más cercano, lo relacionó incluso a la primera dama con corrupción, contratos y coimas. También revelamos el escándalo de la exniñera de Laura Sarabia, con el cual me duele el corazón. También revelamos los audios de Armando Benedetti, donde se hablaba de 15.000 millones de pesos y donde también él expresaba que si contaba todo, se iban a la cárcel o se hundían todos. Y han sido muchas cosas las que hemos revelado en todos estos 2 larguísimos años y 2 meses. En una democracia, la libertad de prensa es un imperativo, una garantía, y en un país como Colombia, en medio de las circunstancias que vivimos, se convierte en una esperanza. ¿Qué intereses representa Vicky Dávila en Colombia? Representaba los intereses de una parte, no generalizaría, porque no todo el empresariado en Colombia es igual. Hay una pequeña empresa que ha estado, digamos, también opacada por estos discursos de los grandes empresarios colombianos. Y ahí hay una oportunidad, además, para empezar a imaginar este país de otra manera, porque hay también formas de economías populares muy poderosas en este país, economías de la soberanía alimentaria, plazas de mercado, en fin. Pero no nos vamos a meter por ahí. Ese empresariado o esa clase también social, que es una clase media que alcanzó lugares de preeminencia debido a diversas formas de enriquecerse, entre ellas el narcotráfico, también hay que decirlo, representa de alguna manera un país y un legado que es el legado, pues, del vivismo, es el legado de la aniquilación del otro, la negación del otro, la idea de que este país no puede ser diverso, no puede tener oportunidades para los más necesitados. Este país de alguna manera está condenado, y volvemos a la idea que me preguntabas, a ser un país colonial, a ser un país que esclaviza, que tiene servidumbres, que tiene gente que le sirve y unos cuantos se ocupan de gerenciar, gestionar, porque así además nos critican que no sabemos gerenciar el Estado, como si el Estado fuera una empresa, y evidentemente pues no han leído lo que estamos proponiendo, no quieren leerlo y no quieren aceptarlo. En ese sentido, yo creo que todo lo que ella está diciendo ahí es la forma de tranquilizar a unos cuantas clases medias altas del país para decirles que todo va a volver a un estado de cosas. Eso es dramático y eso también hay que pensarlo en Colombia. No es solo la clase pudiente y alta. La clase media fue penetrada culturalmente y profundamente por la ultraderecha. Sus formas de existir, su idea del mundo, su idea de propiedad, de vigilancia, de castigo, de seguridad, su misma idea de conocimiento, son ideas que se sembraron de una manera muy poderosa durante 30 años, y cambiar eso es muy difícil. Esto es el antídoto para una cantidad de gente que tiene miedo. ¿Y de qué tiene miedo? Es lo que yo le digo a la gente cuando hablamos. Nada de lo que está diciendo Vicky Dávila ahí es cierto. ¿Y por qué no es cierto? El presidente Petro obviamente ha abierto discusiones difíciles en este país.
y ha puesto en cuestión el lugar de los medios, pero eso no hace radio, no le ha quitado la pauta estatal a ningún medio. Al contrario, los ministerios invertimos pauta estatal en medios de comunicación de grandes conglomerados, en medios comunitarios, en medios alternativos, pero seguimos invirtiendo porque, como él lo decía ayer en un trino, la izquierda en este país no está gobernando y le está demostrando a la ultraderecha y a la derecha que no está gobernando con la idea de venganza. Lo que se quiere instalar de cara a las elecciones de 2026 es la idea de venganza. Es miren el desastre que hicieron estas personas, tenemos que desconocerlas una vez más. En Colombia tenemos que hablar de un tema que nos está hablando y es la cultura del incumplimiento. Aquí se sellan, se firman pactos sociales, se firman pactos de paz y la sociedad y el Estado no los cumplen. No le cumplimos a las víctimas, no le cumplimos a los actores armados que deciden entregar las armas, no le cumplimos con decisión a eso, a lo que nos comprometemos. Ni más ni menos, eso es lo que está representando esta candidata. Y pues como te digo, yo no subestimaría su lugar en nuestra sociedad porque es alguien que salió en la televisión durante 15 años o 20 años, es una persona que tiene una llegada, por supuesto, popular. Eso lo dijo Pedro también en su momento. Si algo tenemos que hacer frente al uribismo, no es pelearle al uribismo sus lugares tradicionales, sino sus lugares populares. Eso es complejo y pues este ministerio obviamente tiene parte de esa tarea también. Estamos llegando al final, vamos con la rueda de reconocimiento. Yo te voy a dar una serie de nombres propios y te voy a pedir que me los definas en una frase o dos, como mucho. Bien. Álvaro Uribe. El silencio al que nos sometió un hombre durante 3 décadas. Juan Manuel Santos. Un traidor de su clase. Iván Duque. Un accidente de la historia. Francia Márquez. Una luchadora social. Gustavo Petro. Una vida, muchas vidas. Me queda ya solo el cuestionario. A toda la gente que no es colombiana que está viendo esta entrevista, si tuvieras que recomendarles un libro para entender algo de Colombia, ¿cuál les recomendarías? El fracaso de la nación, que explica, Alfonso Munera es su autor, explica de manera sucinta cómo la constitución de esta república y la manera cultural e ideológica en la que la construimos explica mucho de lo que seguimos padeciendo y viviendo hoy. Una película para entender Colombia. Una película que no la hizo un colombiano, pero que me parece que explica muchas cosas de Colombia, que se llama María llena eres de gracia. La vi, es excelente. Es excelente. Y por último, una canción. Cuando el tirano mandó. Una canción que se llama Rebelión, que la canta el gran Joe Arroyo. Pues con eso nos quedamos. Juan David Correa, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Hasta pronto. Pablo, a ti muchas gracias y a todo el Canal Red. Un abrazo grande.